indica los caracteres que reciben bendición y la naturaleza de lo que es el mayor bien. Se traduce bendito, dichoso, supremamente bendecido. Bienvenido a su programa Preceptos para Vivir, un estudio bíblico inductivo que le permitirá descubrir la verdad por usted mismo. Es presentado por el pastor y maestro Héctor Castillo. Observando, interpretando y aplicando la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico acerca del Sermón del Reino. Esta mañana vamos a entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios y vamos a estar profundizando, después de haber venido haciendo un panorama general acerca de lo que es el Sermón del Reino. Ahora vamos a entrar en materia, habiendo establecido el contexto del reino de Dios. Existe controversia respecto a quiénes eran las personas a las que se le dirigió este sermón y para quienes se aplica. Entender bien esto es la clave para interpretar y aplicar estas enseñanzas. Por esto, sin discutir profundamente cada punto de vista, vamos a establecer simplemente las diferentes interpretaciones que algunos autores dan acerca de este sermón. Si usted desea profundizar más en este tema, puede leer algunos comentarios críticos que exploran estas diferencias. A medida que usted observe estas interpretaciones, mídalas o compárelas con la plomada de todo lo que ha observado hasta este punto. Algunos dicen, en primer lugar, que las demandas del Sermón del Reino están muy por encima de las capacidades humanas y que por lo tanto no puede esperarse que sean cumplidas al pie de la letra. De esta forma, este sermón sirve únicamente para alertar al hombre de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. La segunda interpretación es la idea que algunos tienen de este sermón es simplemente que es una mejor interpretación de la ley, que no tiene nada que ver con el período de la gracia. Más bien, se opone a la salvación por fe, que es a través de la obra expiatoria de Cristo. Y en tercer lugar tenemos a los líderes del movimiento social del Evangelio, quienes tomaron este sermón como su carta magna, diciendo que el reino puede ser ganado entendiendo y aplicando sus principios a nuestra cultura. La mayor parte de este movimiento social del Evangelio estaba atento a la ética de Cristo, pero trató de predicar la ética a aquellos que no poseían la vida de Cristo. Entre ellos podemos mencionar algunos teólogos de la liberación, incluyendo sacerdotes de la iglesia tradicional. Albert Schweitzer, en su obra El misterio del reino de Dios, dijo: la ética del Sermón del Monte es ética interina, que le hace a uno apto para el reino de Dios. En otras palabras, Schweitzer está diciendo que esta es la manera en que debemos vivir para poder ganar el reino de Dios. Es una justicia basada en obras. Ese es su punto de vista. La otra postura adoptada por los ultradispensacionalistas es que el sermón del reino pertenece única y exclusivamente a la época o a la era del reino, es decir, al reino milenario de Cristo Jesús. Por esta razón no tiene una aplicación directa al período de la iglesia del Señor. Y el punto de vista final, o nuestro enfoque final que queremos compartir en este estudio, es uno de los que ha sido muy conocido desde el período antes de la Reforma.
como lo hicieron sus predecesores. San Agustín vio el Sermón del Monte como la medida perfecta de una vida cristiana y llena de todos los preceptos por lo que está formada la vida cristiana. Para él, el sermón del reino se aplicaba a todos los cristianos y era, sin cuestionamientos, aplicable a la vida. Martín Lutero y Juan Calvino sostuvieron en esencia el mismo punto de vista de San Agustín, que el sermón del reino era para todos los cristianos. En este estudio, de acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta este punto, nos damos cuenta que este sermón es para el tiempo presente y que debemos aprender, vivirlo y compartirlo y enseñarlo, porque es la ética de la iglesia actual. Comenzamos entonces viendo y estudiando las bienaventuranzas de los justos. Mateo capítulo 5, verso 2 en adelante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De manera que aquí podemos encontrar las bienaventuranzas en forma progresiva. ¿Qué significa ser bienaventurado? La palabra que se traduce por bienaventurado es dichoso. Indica los caracteres que reciben bendición y la naturaleza de lo que es el mayor bien. Se traduce bendito, dichoso, supremamente bendecido. Y aquí encontramos entonces que las bienaventuranzas están en orden progresivo y cada una lleva a la otra. Las bienaventuranzas son para todos los cristianos. Y aquí vamos a ir desglosando y vamos a ir estudiando cada una de ellas si el Señor nos permite. Pero en primer lugar tenemos a los pobres en espíritu, son herederos del reino. Tenemos a los que lloran, quienes serán consolados. En tercer lugar tenemos a los humildes, a los mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. También tenemos en cuarto lugar a los que tienen hambre y sed de justicia, y serán saciados. Los misericordiosos, quienes alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios, y aquellos perseguidos por causa de la justicia, les pertenece el reino de los cielos. Y aquí podríamos añadir una novena bienaventuranza para aquellos que son vituperados, injuriados por causa de la justicia. Ellos también recibirán recompensa. De manera que las bienaventuranzas es un estado de dicha y de felicidad para todos aquellos que han sido declarados justos. Pero ¿cómo comienza una persona a ser parte de las bienaventuranzas? En primer lugar, en el verso 3 encontramos siendo pobre en espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos observar que está calificando a aquellos que son pobres en espíritu, no únicamente a los pobres. Y en esto
se equivocaron los de la teología de la liberación al basarse únicamente en el estado social de las personas, al calificar en este verso únicamente y ver un estrato social de las personas. Pero aquí está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es un mendigo, un indigente en espíritu, alguien que sabe que no tiene nada que ofrecer. Es alguien que sabe que no tiene nada que ofrecer. Es una persona humilde. Es lo opuesto al orgullo. Si tomamos algunas referencias acerca de lo que es ser pobre en espíritu, vamos a encontrar en el Salmo 34, verso 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías capítulo 57, verso 15, dice el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y de nuevo en Isaías, capítulo 66, verso 1 y 2, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, encontramos una parábola que nos presenta a un fariseo y a un recaudador de impuestos. Y dice el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Los fariseos, los que se consideraban para sí mismos justos, en primer lugar, llegaban con una actitud de menospreciar a los demás. Oraban en pie para que los demás le vieran. No oran a Dios, oraban a sí mismos. Y daban gracias a Dios por no ser como los demás. Se jactaban de ayunar 2 veces por semana, de dar su diezmo. Este fariseo descendió, no fue justificado, porque no se presentó con humildad. En contraste, el recaudador de impuestos dice que, estando lejos, no quería alzar sus ojos al cielo, golpeaba su pecho y pedía que Dios le perdonara. Se consideraba pecador, y éste, por su actitud humilde y pobre de espíritu, descendió justificado, reconoció su pobreza espiritual, y esta fue la puerta de entrada para el reino de Dios. Por eso es bienaventurado, porque aquellos que reconocen su necesidad espiritual, de ellos es el reino de los cielos, y ellos son bienaventurados. Esa es la puerta de entrada al reino de los cielos, y nosotros somos bienaventurados cuando reconocemos nuestra necesidad y nuestra condición espiritual, cuando nos damos cuenta que por nuestra propia justicia no podemos presentarnos a Dios y lo único que necesitamos es su perdón. Dios nos permita a cada uno de nosotros mostrar esa actitud cuando nos presentamos delante de Dios, de pobreza espiritual. Si está interesado en recibir estos materiales para su estudio personal o quiere recibirlos en su iglesia, puede solicitarlos al correo electrónico mihindubiblico@gmail.com
No olvide suscribirse gratuitamente a este canal y compartirlo con sus amigos. Que Dios le continúe bendiciendo y hasta la próxima.